clásico de Robert Louis Stevenson que ahora también está disponible para lectura gratuita en la página de Lo que leo Santillana. Les voy a dejar el link en la descripción. Este es El diablo en la botella. Bienvenidos a la retahíla. Les cuento de esta increíble historia. Es un clásico. Robert Louis Stevenson, ya lo conocen seguramente, es el autor de La Isla del Tesoro. Y la verdad es que este es un libro muy bueno para descubrirlo como escritor. Y sobre todo para luego atreverte con sus novelas o con otros títulos si te gusta su estilo. Este es un libro que en la edición que yo tengo llega casi a 100 páginas, pero realmente no es para nada extenso. Hay ediciones incluso de 19 páginas y estoy segura que les va a encantar porque además en tan poca extensión guarda un grandísimo significado y además está abierto a muchas interpretaciones. Este relato específicamente, El diablo en la botella, fue escrito en 1891, es decir, solamente 4 años antes de que este autor muriera. Y ahora les voy a contar de la historia. La historia es algo así como una leyenda o una anécdota que nos está contando el escritor. De hecho, dice que le pone así a los personajes para no revelar su verdadero nombre. Y el personaje principal se llama Kiwi. Se escribe Keawe. No encontré ningún traductor en hawaiano con voz, porque la historia se relata por ahí, por Hawái. Entonces no encontré ningún traductor hawaiano con voz para ver si se dice Kiwi o Keawe, pero bueno, le vamos a decir Keawe. Entonces, Keawe es un hombre que va caminando por las calles de San Francisco, admirando todas las casas bellísimas que hay a su alrededor. Keawe está pensando, qué dichosas deben ser las personas que viven en esta área. Pero entonces se da cuenta que un hombre lo está mirando de frente en una casa que es completamente de cristal y el hombre tiene una mirada más bien amargada y triste. Y cuando toca a la puerta, entonces el hombre le revela su secreto, el secreto de su fortuna y del casononón que tiene. Y el secreto es una botella que el autor describe a continuación. Una botella de panza redonda con un cuello muy largo. El cristal era de un color blanco como el de la leche, con cambiantes destellos irisados en su textura. En el interior había algo que se movía confusamente, algo así como una sombra y un fuego. Y es ahí donde Keawe descubre que todo el secreto de la fortuna y la casa que tiene este tipo es esa botella. Pero es que esa no es una botella ordinaria. Esa botella tiene en su interior un diablo. Y ese diablo te puede conceder todos los deseos que quieras, pero esta botella también viene con ciertas reglas. Tienes que venderla a un precio más barato de lo que te la vendieron. Es decir, que si la compras a 89 pesos, la tienes que vender a 88. Vendas la botella antes de morir y además la botella no puede prolongar la vida. Eso es lo que hace Kiwi. Y eso es lo que hace Keawe. Él compra la botella y entonces tiene todo lo que puede pedir. Se hace una casa preciosa y también tiene muchísimas flores. Y entonces él vende la botella sin ningún problema y ya no tiene nada más que desear, ya tiene todo lo que necesitaría, hasta que conoce a una muchacha llamada Kokua y se da cuenta que algo impide que él esté con ella por el resto de su vida. Y es ese momento en el que tiene que recuperar por una manera u otra la botella. Les digo que este libro está narrado como si fuera una leyenda. Tú vas leyendo como si te lo estuvieran contando alrededor de una fogata. Es interesantísimo el estilo que adopta el escritor para este libro. Es un libro muy breve, pero les digo que es grandísimo en significado. De hecho, a mí me sorprende mucho el significado ético incluso que tiene, pero generalmente el uso que tiene la botella es para el bien propio. O sea, es una botella que es básicamente un libre albedrío, puedes hacer lo que quieras con ella y todos la usan para el bien propio. Y es que también por eso hay tantos peligros relacionados con la botella, porque si solo la vas a usar a tu beneficio, mejor ni la tengas. Eso es algo que destaca mucho de manera implícita el escritor, que te muestra que en realidad todos terminamos siendo egoístas y en vez de pensar en el bien de los demás, a veces solo deseamos para nosotros y eso puede traer sus consecuencias. También algo interesantísimo y que se puede ver reflejado desde que Keawe se encuentra esta primera vez con el hombre dentro de la casa, es como la alegría es arrancada por la capacidad de tenerlo todo. Es decir, que el hombre ya estaba amargado porque ya tenía su casa, ya tenía su jardín, y sobre eso el autor dice lo siguiente: y estos rostros satisfechos son los rostros de personas que han conseguido lo que deseaban y han podido librarse después de ese maldito recipiente.
Cuando vea mejillas sin color y oiga suspiros, sabré que estoy cerca de la botella. Y esta es una cosa increíble porque además tiene mucha validez con el paso del tiempo. No siempre el tenerlo todo tiene que referirse a lo material. Y a eso vamos con la siguiente idea. A veces los personajes cuando tienen la botella pierden la importancia del presente. Cuando está con Kokua y no puede realmente quedarse con ella por la situación que van a tener que descubrir en la lectura, entonces ni siquiera está pensando en que tiene la casota y está con la persona que ama, sino en ese objetivo que está todo el tiempo intentando alcanzar de necesitar la botella, en lugar de aprovechar todo lo que tiene en ese momento. Y ese desarrollo tan humano de los personajes es lo que hace a este libro tan cercano a nosotros a pesar del paso del tiempo. Al final, la moraleja de esta historia es que tienes que aprender qué es lo importante. Quiero platicarles un poquito sobre este increíble autor que nació en 1850 en Escocia. 1850 para acá son muchas noches. Este autor sigue teniendo una vigencia impresionante para la novela de aventuras. Esto es algo muy curioso y es que en el momento en el que él estaba escribiendo y publicando sus libros estaba muy fuerte la corriente naturalista y la novela psicológica. Esa era la corriente predominante en su época y ahorita mismo les explico qué son. La corriente naturalista rechazaba todo tipo de fantasía y querían ser lo más cercanos a la realidad posible, y la corriente psicológica era el análisis del ser humano a través de la literatura. Entonces son prácticamente complementarios, pero lo que él hace es ir en contra de todo eso y retomar la novela de aventura, la novela fantástica, y curiosamente creo que aún así hay muchos tintes de novela psicológica en su libro El diablo en la botella. Entonces no es excluyente, pero encontró la manera de abordar estas corrientes desde una perspectiva completamente diferente y darse cuenta que la exploración del ser humano y la fantasía no son cosas excluyentes. Y algo muy curioso sobre la búsqueda del fundamento humano es algo que me comentó Adolfo Córdoba en la entrevista, que por cierto pueden ver las dos partes ya en el canal. Les voy a dejar la tarjetita por acá arriba en alguna parte. Hay una historia muy curiosa que él me platicó que está en uno de los prólogos de uno de sus libros en la biblioteca de Cornelia Funke. Encontró la historia de que una de las nanas que Robert Louis Stevenson tenía siempre le contaba la historia de un vendedor muy famoso de muebles que luego resultó ser un criminal. Entonces allí él encontró como que todas las personas también podían tener claroscuros, o sea, un lado bueno y un lado malo, y de ahí surgieron historias como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y también El diablo en la botella habla muchísimo de lo bueno y lo malo en el ser humano y sobre todo del libre albedrío. Y para concluir, les recomiendo muchísimo que se acerquen a la obra de Robert Louis Stevenson, un hombre que en vida tuvo muchísimas enfermedades y tuvo muchas complicaciones, pero que encontró un refugio en las historias, y espero que ustedes en estos días también puedan encontrar un refugio en sus historias, que descubran La Isla del Tesoro, este libro también magnífico, que por cierto ya pueden leer de manera gratuita en la página de Lo que leo Santillana. De todas maneras les voy a dejar el enlace en la descripción, pero de verdad no se van a arrepentir de esta lectura. Es una lectura que nos deja con una reflexión, con una moraleja muy importante. Además tiene un estilo increíble, te sientes en Hawái con las olas y el calor, y les recomiendo muchísimo que lo lean, que descubran qué significado tiene para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reseña y esperen pronto más recomendaciones.